Sí, hermano. Ok, hermano, ya está. Ahí está. ¿Puedo empezar o, o hacen una oración? No, ya puedo empezar. ¿Eh? Ahora no se escucha. Espérate un momentito. Bueno, Debería, no se apagó esto. No. Esto nos lo hizo la otra vez también, ¿verdad? Ah, ok. Ahora sí. buenos días, hermanos. Espero que sí me oigan. Pues gracias a Dios por el tiempo y la oportunidad que nos da de estar por estos medios compartiendo. Y esta lección pues que tengo es una lección que me vino a la mente después de escuchar a los hermanos. Yo generalmente a veces oigo a los hermanos y después me quedo pensando en lo que han enseñado y, y tomo ideas de ellos y voy a las escrituras y busco para que ella me dirija. Y es algo nuevo, no es nada nuevo de lo que está escrito, ¿sí? Todo lo que tenemos escrito pues es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Y quiero que abran sus escrituras ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y leeré los versículos del 23 al 27. Sí. Está escrito lo siguiente. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Es importante que en el tiempo de Jesús, igual que en este tiempo, pues esté en cuestión la idea de la autoridad. Y nosotros sabemos que la escritura de Dios no necesita actualizaciones, como hoy en día pues es más popular esa palabra, actualizaciones por las aplicaciones que nosotros tenemos en el teléfono, que hay que estarlas actualizando. La palabra de Dios carece de eso, no necesita actualizaciones, la palabra de Dios es eterna y está ahí plasmada las verdades que Dios nos ha dejado para que las entendamos. Entonces, sabemos que Jesús está enseñando y está enseñando la verdad y está enseñando cómo vivir verdaderamente la ley de Dios, porque sabemos que la ley de Dios es buena y es perfecta y no es perjudicial hacia el hombre. Lo que pasa es que nuestra inclinación hacia el mal hace que las cosas de Dios sean difíciles, ¿ya? Entonces, estos hombres están intrigados y quieren saber cuál es la autoridad que él tiene para enseñar estas cosas. Si nosotros hemos leído la escritura, tenemos la idea que cuando llegan unos hombres y le preguntan a Jesús esto y dice, no enseña como los escribas y los fariseos, ¿sí? No es la misma enseñanza. O aquellos que dijeron, nunca hemos visto hombre enseñar de tal forma, ¿sí? Eso está registrado en la escritura. Y pues estos hombres importantes quieren saber cuál es la autoridad que él tiene. Ahora, Jesús no les responde de inmediato, sino que los hace pensar, los pone a pensar y les dice, pues les voy a formular también una pregunta y si me respondéis, pues yo también os diré con qué autoridad hago las cosas. Ahora, Jesús tomó de referencia el bautismo de Juan y es muy importante porque Juan inicia el mensaje del reino antes de que Jesús lo iniciara. Pero sabemos que Juan es un instrumento de Dios que tiene que preparar el camino. Ahora, él lo toma de referencia porque es muy importante para el plan de Dios. Y sabemos que Juan
La escritura nos declara que él no hizo ningún milagro. ¿Ya? Entonces, pero su mensaje y su manera de proceder y de enseñar las cosas de Dios eran poderosas. ¿Sí? Entonces, por eso lo toma de referencia y dice, ¿y el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora, estos hombres pues eran muy sabios y muy entendidos y se ponen a cuestionarse y decir, bueno, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Ya? Entonces, ellos están ahí pensando qué responder, porque para ellos también es necesario que Jesús les responda. Pero ellos, para no entrar en controversia y para quedar tranquilos, digamos, dice, pues no lo sabemos. Entonces Jesús les responde de la misma manera. Tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, sabemos que Jesús está enseñando y la enseñanza es para nosotros en estos días. Nosotros tenemos un mensaje de bautismo, un mensaje de inmersión. Pero si nosotros reconocemos el principal motivo de Juan a bautizar, nosotros vamos a entender las cosas. ¿Sí? Si nosotros vamos y leemos cuando Juan comenzó a sumergir a la gente, a bautizar a la gente, ahí en el libro de Mateo capítulo 3, libro de Mateo capítulo 3, libro de Mateo capítulo 3, y del versículo 1 al versículo 11. ¿Sí? Si alguien me quiere ayudar con la lectura, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Libro de Mateo capítulo 3, capítulo 1 al versículo 11. Bueno, está escrito lo siguiente, ¿sí? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautismo en agua, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros vemos aquí que Juan está haciendo la labor que Dios le encomendó, haciendo la voluntad y enseñando del evangelio del reino de los cielos. Entonces, vemos que él bautiza a la gente, pero él sabe que le está bautizando con agua y ellos confiesan sus pecados, ¿sí? Pero dice que había un tipo de gente que venía hacia a él a ser bautizados, pero no lo hacían con una buena intención, ¿sí? Con el propósito que Dios quería. Y no iban a manifestar lo que Dios exigía de ellos. Por eso cuando los fariseos y los saduceos venían hacia su bautismo, dice, les decía, generación de víboras. ¿Sí? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, nosotros tenemos ese mensaje. ¿Sí? Juan es alguien que inició con ese mensaje y sabemos que tenía toda la autoridad.
Aunque en el libro de Mateo no nos especifica, pero hay otro libro que sí nos habla más específicamente que quién lo envió a él. Y ya vamos a ir a ese libro, ¿sí? Entonces, Juan dice, a verdad, en el versículo 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí? Ese es como el punto inicial de toda nuestra vida espiritual. Lastimosamente, el mundo, la sociedad o los gobiernos buscan, pues, quizás religión y filosofía, pero no buscan la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, Juan entiende la voluntad de Dios y le está aclarando, ¿sí? Para que, pues, crean y se arrepientan. Y de esa manera, pues, se prepara el camino del Señor, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Juan. Hay nombres parecidos y nombres similares y a veces pues como que se nos va la idea, pero el libro de Juan no fue escrito por Juan el Bautista, y eso lo sabemos, o Juan el que sumerge en agua, ¿sí? Hay unas versiones que dicen Juan el sumergidor o el que sumergía en agua, ¿sí? Pero la idea en todas las traducciones es la misma, que es alguien que sepulta o se sepulta en agua completamente el cuerpo. Ese es un bautismo, ¿sí? Ahora, en el libro de Juan, en ese libro, pues, está hablando uno de los discípulos que Jesús llamó. Y sabemos que antes de ser discípulo o seguidor de Jesús, era pues seguidor de Juan, ¿sí? Todos los discípulos que acompañaban a Jesús, pues, fueron bautizados en el bautismo de Juan, porque tenía toda la autoridad del cielo, ¿sí? Y aquí en este capítulo lo vamos a ver. Juan capítulo 1, ¿sí? Juan capítulo 1. Dice la escritura lo siguiente. En el principio era el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿sí? El cual se llamaba Juan, ¿sí? Si vemos aquí, el escritor, y en este caso el discípulo Juan, escribe y nos da la idea. Hubo un hombre, ¿sí?, que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que des el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos hoy en esta vida que hemos decidido entrar, ¿sí? Nosotros no somos la luz, pero damos testimonio y alabamos al que es la luz verdadera, ¿sí? Entonces, Juan dice que no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz y al fin de que todos creyesen con él, ¿sí? Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿sí? Entonces vemos que la escritura misma nos está aclarando las condiciones en cuales Juan comenzó. Si nosotros hacemos un poco de memoria lo que leímos en Mateo, él dice, el que viene detrás de mí, que no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que nuestra participación en las cosas de Dios es prácticamente pequeña, pero no menos importante. Así como Juan, pues podemos decir, pues es solo un hombre que llevaba un mensaje y que pues no hizo ningún milagro para sorprender a la gente, maravillarla de que creyeran que ese mensaje era de Dios, pero su verdad y su vida pues sí eran una vida que agradaban a Dios. Entonces nosotros podemos ver que ahora en estos días pues prácticamente los milagros existen, pero sabemos que no hay una persona encargada de hacerlos, sino que es Dios. Es cierto, nosotros oramos y le pedimos a Dios por todas las cosas necesarias y necesidades pues importantes, muchas veces por nuestra salud, ¿sí? Y Dios hace la obra, ¿sí? Entonces, podemos ver que la escritura dice que hay hombres justos a los cuales Dios escucha. Por eso dice la escritura, la oración del justo puede mucho, pero es según la voluntad de Dios, no es la voluntad del justo, ¿sí? El justo sabe quién es verdaderamente el que hace las maravillas y los milagros, ¿ya? Entonces, podemos ver que aquí nos habla de que hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, para que creyesen, pero como siempre, a los que se le lleva el mensaje o para quien es el mensaje no lo creen, no lo reciben. Pero va a haber personas, van a haber gente de corazón que Dios va a tocar o va a abrir y a ellos le van a recibir. Por eso dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 pues dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, para aclarar el versículo 13, pues vamos a ir a otro capítulo, pero más adelante, ¿sí? Pero ahorita estamos entendiendo la vida de Juan y su obra, ¿sí? Su obra. ¿Y por qué es tan importante que cuando Jesús lo utiliza y dice el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Nuestra mente tiene que tener clara la idea de que Juan fue un hombre enviado por Dios. Entonces su bautismo era del cielo. Igual nuestro bautismo, el que hacemos ahora, del cual le hablamos a la gente, aunque pues muchos ahí ya se quedan pensando y dudando, ¿va? Pero la escritura, como le digo, la escritura no necesita actualizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a seguir más adelante. Estábamos en el capítulo 1 y llegamos al versículo 18, ¿sí? Ahora, el versículo 19 dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén. Perdón, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Sí. Es interesante ver que era algo importante, era una práctica pues quizás entre ellos que solo se hacía de alguna manera y tenían la autoridad para hacerlo. Pero cuando lo ven que Juan lo está haciendo, llegan a preguntarle, ¿eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. Entonces, ¿quién eres? ¿Sí? Si se acuerdan, la escritura también aclara que Jesús no bautizó a nadie, a ninguno. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que la escritura nos despeja todas las dudas. ¿Sí?
este hombre pues hacía algo importante y la gente quería saber pues quién era, ¿sí? Los importantes querían saber por qué lo hacía y querían de su boca su testimonio. Pero Juan sabe dónde está y sabe que es un instrumento de Dios, un siervo de Dios. En el versículo 26 él responde, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, dice, más o menos a lo que está escrito en Mateo, pero aquí con más detalles. Dice, Juan respondió diciendo, yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de saltar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sí. Podemos ver que pasó ese día y dice la escritura en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes que yo, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ese era el propósito del bautismo de Juan. Dice, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, este era Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí. Entonces nosotros podemos ver que la Escritura nos va aclarando, ¿sí? Si se recuerdan la pregunta que Jesús le hizo a estos hombres para contestar, le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Nosotros tenemos la respuesta de la Escritura y nosotros podemos concluir verdaderamente sin equivocación que el bautismo de Juan era del cielo, porque aquí lo dice la palabra. Si nosotros vemos la lectura en Juan capítulo 1, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, en el versículo 6, ¿sí? Ya. Y en el versículo donde dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, yo vine bautizando con agua. En el versículo 33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Juan era importante, ¿sí? Aunque sabemos que sí, eran como parientes, de conocerle sí le conocía. Pedro no le conocía como el Hijo de Dios hasta que se manifestó de esta forma. Y la señal que iba a tener, pues ya se la había dado Dios, ¿sí? El que lo había mandado a bautizar con agua, ¿sí? Dice, por eso vine yo bautizando con agua, ¿sí? Y ese es el testimonio de Juan. Ahora, sabemos que el bautismo de Juan es legítimo y fue legítimo y está en las Escrituras, pero ahora a nosotros se nos ha enviado a bautizar de la misma manera. Es un bautismo que viene del cielo. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo. Sí, pero antes de ir a Mateo, les dije que iba a aclarar el capítulo, el versículo 13 del capítulo 1, ¿sí? Donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ya me estaba quedando. Ahora, para poder entender ese versículo, vamos siempre al libro de Juan, solo que al capítulo 3, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a Jesús que estaba conversando con un hombre importante, un hombre principal, y que, pues, él entiende y tiene mucho respeto por Jesús y quiere saber algunas cosas, ¿sí? Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Nicodemo, pues, le da un realce a Jesús, le da palabras, pues, digamos, de una manera que nosotros aquí creemos pomposas. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Sí? Pero Dios conoce el corazón de los hombres y sabe a qué Nicodemo ha llegado. Entonces, posiblemente Nicodemo no se había bautizado por el bautismo de Juan y él quería pues tener una respuesta certera. Ahora cuando Jesús le responde, le dice a Nicodemo, y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Veamos lo que responde Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Nicodemo está pensando en un nacimiento natural, ¿sí? Biológico, si lo podríamos decir de esa manera. Ahora, el versículo 13 dice, los que no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Sí? Dios estableció la familia y cómo se iba a reproducir. Dios le ha dado al hombre y a la mujer los órganos necesarios para reproducirse. Y el deseo a veces cuando alguien se junta y tener una familia es tener hijos. ¿Sí? Pero esos hijos, por más que salgan de padres o gente cristiana, no, pues, no por eso tienen ya sellada la salvación. O de esa manera ganan la salvación. ¿Sí? Cada quien al llegar a su manera de razonar, a un momento donde sabe el bien y el mal, distingue estas cosas, pues sabe que si hace lo malo, pues está ofendiendo a Dios. Y si ofende a Dios, pues puede ofender incluso hasta a sus padres. ¿Sí? Hay gente que maldice a sus padres y a su madre. ¿Ya? Y eso no es justo delante de Dios. La escritura misma lo condena. Entonces Nicodemo dice en ese versículo, ¿qué puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le aclara la idea y le dice, respondió Jesús, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que hoy es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, creo que la escritura es bien clara y bien sencilla cuando dice las cosas necesarias. Dice, no te maravilles si te dije que es necesario nacer de nuevo. Pero hay cierta corriente filosófica, religiosa, que no le da importancia a esto, al nacimiento de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Del agua y del espíritu. Es lo que Jesús nos enseñó y nos mandó. Ahora, aclarando ese versículo con este capítulo, entendemos que nuestra misión de enseñar el bautismo verdadero, de decirle a la gente, no es porque seamos ortodoxos o seamos, digamos, legalistas, sino que seguimos las escrituras, ¿sí? Ese es el punto principal. Nosotros seguimos las escrituras, las respetamos, ¿sí? Si de alguna manera pues hay un poco de entendimiento en algunas cosas, pues tenemos que seguir las escrituras, no nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿sí? Sino que la palabra de Dios, ¿sí? De esto pues tengo una segunda lección y posiblemente, si Dios permite, la quiero compartir con ustedes, igual que esta, ¿sí? Ahora sí vamos a Mateo, unos textos ya bien conocidos y que ya sabemos. Ahí en el libro de Mateo, en el último capítulo, Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante.
dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Aquí dice, pero los 11, ¿sí?, discípulos. Sabemos que está hablando de los que fueron elegidos como apóstoles, como nosotros lo entendemos de una mejor manera. Estos 11 hombres fueron pues instruidos por Dios, ¿sí? Y en este momento, cuando Él los envía, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto pasa cuando Jesús ya es resucitado. El bautismo de Juan, pues, era un bautismo excelente, era como comenzó todo, pero Jesús da una nueva enseñanza de cómo tiene que ser bautizada ahora la gente, ¿sí? No es cualquier cosa, ¿sí? Dice, toda potestad me ha sido dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Sabemos que las cosas del cielo siempre van a estar sobre la tierra, como las cosas espirituales siempre van a sobrepasar las cosas de la carne, ¿sí? Así que por eso nosotros debemos de tener la fiel confianza y la fiel seguridad o la firmeza verdadera de que lo que nosotros decimos y nosotros enseñamos no es invento nuestro o no es capricho nuestro, ¿sí?, sino que las escrituras así lo ordenan, así lo mandan, así lo enseña Dios a través de su Hijo. Veamos un poco más adelante, después, cuando esto se está poniendo en práctica. Los hombres van por el mundo enseñando el evangelio y enseñando del bautismo, ¿sí? Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay una historia verdadera, porque el Espíritu Santo la dejó plasmada para que nosotros la entendamos, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podréis alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiere y se sentase con él. Nosotros vemos que aquí Dios está utilizando y usa pues a los ángeles en este momento, y le dice a este hombre, pues ellos han sido enviados, ¿sí?, ir por todo el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo? Ir por todo el mundo. Felipe pues está haciendo caso a esa orden, ¿sí? Entonces dice que lo envió hacia un lugar desierto, y va un hombre, alguien importante, ¿sí? Dice que es un funcionario, ¿sí? Creo que en la historia, en ese mundo, la gente lograba dominar varios idiomas, y creo que no es la excepción el etíope, ¿sí? Me parece que lograba dominar algunos idiomas, ¿sí? Ahora, cuando Felipe se acerca al carro, quizás va leyendo en voz alta, dice que va leyendo al profeta Isaías, ¿sí?
Sabemos que Felipe pues tiene un conocimiento de la palabra de Dios y quizás se ubica en el libro que va leyendo y el Espíritu pues lo plasma aquí y dice pues es el libro de Isaías. Ahora, la actitud de Felipe no la podemos tomar como pretenciosa, ¿sí? Sino como alguien que entendió la voluntad de Dios y la quiere enseñar, ¿sí? Cuando él dice en el versículo 10, en el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Sí. Sabemos que Felipe pues era uno de los que acompañaba a Jesús y que también le abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, todo lo que estaba escrito en Moisés, los primeros 5 libros que nosotros conocemos, Génesis a Deuteronomio, en los Salmos, ¿sí? Y en los profetas. ¿Sí? A ellos se les abrió el entendimiento para que pudieran entender eso. Ahora, ellos lo entendían pues y lo compartían. ¿Sí? Nosotros no podemos ver que aquí Felipe pues es una persona pretenciosa, orgullosa, como aquellos que tienen un cierto conocimiento y tratan de ignorante a las demás, sino que pues Felipe reconoce que él estuvo en la condición del eunuco y tiene que entender la escritura y la manera de entender la escritura es a través de ella, ¿sí? Entonces dice que aquel hombre tampoco es orgulloso, ¿sí? Cuando encontramos a alguien y dice pues que no entiendes, ¿sí? Como que se cierra uno y dice pues ¿y este qué me va a enseñar? ¿Sí? ¿Ya? Vemos que son hombres de carácter diferentes o de culturas diferentes, pero Dios los ha juntado y tienen un propósito de conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces dice la escritura que dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Era un hombre dispuesto a aprender, ¿sí? Aunque era un funcionario importante y como le digo, quizás dominaba algunas lenguas, pues era un hombre dispuesto a aprender, ¿sí? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Dice, el pasaje dice de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del quien lo trascría, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Nosotros podemos ver que toda la escritura es útil para anunciar el evangelio de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio de Dios. Independientemente del título o las palabras que usemos, estamos hablando del mismo, ¿sí? No son cosas diferentes, ¿sí? Aquí dice la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿sí? Y vean lo que sucedió. Este hombre entendió, ¿sí? Este hombre entendió. Era un hombre dispuesto a aprender, pues sí, era un hombre de entendimiento. Dice, yendo por el camino, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Si vemos la escritura, pues no nos da mucho detalle, pues el hombre va de regreso a su tierra, a donde su reina, y el camino quizás era largo, y pues la plática se extendió. Felipe le anunció todo lo que Jesús enseñó, pues ya tenía el entendimiento abierto y tenía la capacidad de enseñarlo. Y este hombre pues está dispuesto a aprender. Y en un momento llegan a cierto lugar. Si nosotros vemos la narración, pues Felipe no menciona el bautismo, pero este hombre se le dio esa enseñanza, ¿sí? Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿sí? Podemos entender que Felipe está haciendo caso a la voluntad de Dios, enseñando el evangelio que Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizando, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos bautizaban así en toda la autoridad que Jesús les había dado, que era una autoridad que era del cielo
y que llegaba hasta la tierra, tenía toda esa potestad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos las cosas de Dios como aisladas, separadas, ¿sí? Decimos estos son mandamientos, estos son otras cosas, pero si las vemos de una manera más amplia, todo lo que está en la escritura es la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que nosotros anunciemos y digamos, pues tienes que nacer de nuevo o tienes que bautizarte, tenemos el respaldo de las escrituras, ¿sí? No debemos de tener desconfianza porque no es un invento de nosotros. Como le digo, la palabra no necesita actualizaciones. Y lo que pasa es que es el corazón del hombre, el que es muy duro y muy terco muchas veces, ¿sí? Pero nosotros no debemos desanimarnos, nosotros debemos de seguir adelante, porque sabemos que nuestro corazón también tiene flaquezas y debilidades, ¿sí? Quiero que leamos un versículo ahí en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice la escritura lo siguiente. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda la palabra, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí. Dios a veces nos pone las cosas para saber qué hay en nuestro corazón, si debemos de obedecerle o no. Nos pasa a momentos difíciles en nuestras vidas. Y a veces, pues, que esos momentos difíciles como que nos hacen querer durar y desistir del camino, ¿sí? Es muy importante que Dios está viendo tu corazón, ¿sí? Si te aflige, pues, Él tiene algo importante, ¿sí? Para probarte, para ver si habías de guardar o no sus mandamientos. Si nosotros queremos guardar o no la voluntad de Dios, pues ya es cuestión personal, ¿sí? Hemos visto que en el camino mucha gente se aleja cuando sus prioridades no son las prioridades de nosotros, ¿sí? Y la prioridad de Dios es nuestra salvación, es la salvación de nuestras almas. Ya las demás prioridades, pues, caen en segundo plano. Pero lo más importante es que si tú aseguras tu salvación, no importa lo que pase en la tierra. Lo más importante es que si tú enseñas como la escritura dice y no apartas tu corazón de lo que está escrito, vas a estar siguiendo siempre la autoridad del cielo, ¿sí? Pero si lo apartas y lo acomodas, pues esa ya es cuestión de los hombres. Para terminar, leamos este capítulo ahí en el libro de Marcos. Libro de Marcos, siempre en el último capítulo. Es lo mismo que leímos en Mateo, solo que aquí tiene otras palabras, ¿sí? Para que nos aclare el mensaje, ¿sí? Libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, ¿sí? Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Aquí dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya. Ahora, no solamente es creer, ¿sí? Hay ciertas cosas que el mundo dice, bueno, hay que creer en Dios, hay que ser buena gente. Y así, pues, Dios va a tener misericordia o es un Dios de amor. Sí, nosotros sabemos que Dios tiene todas esas virtudes y todas esas características, pero también ha dejado su palabra, ¿sí? La cual no podemos tomar a la ligera. ¿Sí? Aquí dice la escritura que finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. A pesar de todos esos defectos que tenían los 11, de que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, incluso así los envió, ¿sí? Los envió, ¿sí? Porque sabía que estos hombres eran duros y eran incrédulos, pero ya viéndolo a él, tenían que cambiar, tenían que pensar, pues realmente hemos dudado mucho, hemos sido muy duros. No hemos visto la escritura y no hemos creído a la gente que lo vio resucitado primero. Tuvo que aparecernos a nosotros mismos para creerle. Y de esa manera, pues, su mente, su corazón cambió y iban dispuestos a todo, anunciando el evangelio, porque sabía que ni la muerte iba a tener poder sobre ellos. Y nosotros sabemos que la muerte no tiene poder sobre los que hacen la voluntad de Dios. Ya. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente el que cree, ¿sí? Sino que el que cree y se bautiza, o el que cree, el que nace de nuevo, el que cree y se sumerge en agua, ¿sí? Es salvo. Así que, hermanos, este es lo que le quería compartir. Es la enseñanza. Mantengámonos firmes. No dudemos jamás de las cosas de Dios. Sí. Como les digo, la palabra de Dios está ahí y ella no necesita actualizaciones. Es que la sociedad está cambiando, las modas están cambiando, las filosofías están cambiando, las religiones están cambiando. Sí, puede ser cierto, pero la palabra de Dios es inmutable, como ella misma lo dice. No necesita cambiar nada. Todo está ahí para que veamos cómo es nuestro corazón. ¿Sí? Cómo es nuestro corazón. Gracias por la atención, hermanos. Bendiciones. Espero que nos ayude esta enseñanza a seguir adelante y mantenernos firmes en una sociedad, pues, que poco respeta la voluntad de Dios. ¿Sí? Quieren hacer todo a su voluntad. Gracias, hermanos. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer o algo que no estén de acuerdo, pues también estoy a su disposición, hermanos. Bendiciones.